Bueno, muchas gracias a todos por participar otra vez a estos seminarios. Hoy tenemos a Luis Mantilla acompañándonos. Él es un estudiante de pregrado de la Universidad de los Andes, mi alma mater. Él estudia física y matemáticas. Le falta un año y medio para graduarse. Va a empezar su tesis de física con el profesor Alonso Botero sobre códigos holográficos este año. Y hace poco estuvo en un intercambio en McGill. Estas vacaciones va a estar con el profesor Andy Borum en Cornell sobre mecánica de estructuras activas. Y le gustan mucho los temas de física, física matemática en general, y hasta hace poco, bueno, se sedimentó en la teoría de la información, de la cual nos va a hablar hoy, con su charla sobre corrección de errores cuánticos. Entonces, Luis, ahí te queda el piso. Bueno, gracias Iván y pues gracias por permitirme presentar en este espacio y por la invitación. Entonces, bueno, hoy les quiero hablar sobre este tema de corrección de errores cuánticos. Sí, se ve la pantalla, sí, Se ve perfecto. listo. Entonces, la charla pues está un poco dividida por encimita de esta manera. Quiero presentar primero pues el código de Shor, los códigos CSS, que es una manera de construir códigos correctores, generalizar un poco esta construcción a los códigos estabilizadores y hablar un poquito de las tendencias, que era lo que venían hablando al principio, antes de comenzar la charla, sobre esta correspondencia, pues mencionar por encimita lo que ustedes estaban diciendo antes de comenzar. Pero bueno, entonces, para empezar, el setup en el que estamos es este. Eh, pues está Alice, le quiere enviar un qubit a Bob en un canal ruidoso. A lo largo de la charla voy a asumir que Alice y Bob tienen computadores cuánticos perfectos, donde pueden, pues ya, digamos, decodificar el código, los qubits que se están enviando, pero pues este no es el caso, ¿no? La teoría fault tolerance se llama, es como la que se encarga de coger los códigos correctores de errores y, digamos, generalizar el caso donde se asume que Alice y Bob no tienen pues puertas perfectas, puertas cuánticas perfectas. Entonces, el ejemplo, digamos, más básico, el clásico, uno cómo podría hacer esto mediante un canal, mediante un código de repetición. Entonces, si tengo probabilidad P de que se me voltee un bit, pues si lo codifico, por ejemplo, en 3 bits, como 0 lo mando al 000, pues voy a reducir esa probabilidad de P a 3P, digamos, la probabilidad de que ahora ocurra un error va a ser 3P por 1 menos P al cuadrado, y pues estamos reduciendo la probabilidad de interpretar mal el código que Bob está recibiendo. Entonces, digamos, uno podría tratar de hacer esto con el qubit, pero pues nosotros no podemos repetir, ¿no? Hay unos obstáculos que, pues está el teorema de no clonación, no podemos repetir un qubit como lo puse antes. Otra cosa es que medir qubits va a hacer que la función de onda colapse, entonces ese es otro problema que toca arreglar. Y también que hay muchos errores en códigos clásicos, pues el único error, digamos, a simple vista que uno podría tener es un cambio del bit. Mientras que acá pues tenemos bit flips, tenemos rotaciones, pueden haber cambios en la fase, el 0 se puede mandar al 0 y el 1 se puede mandar al -1. Entonces, pues hay varios problemas ahí que toca manejar. Y bueno, entonces el primer código que vamos a cambiar, eh, el primer código que, que uno puede intentar usar es que coloco, vamos a codificar el estado. Este qubit alfa 0 más beta 1 en 3 qubits de esta manera, hacemos 2 puertas CNOT y lo vamos a codificar en este subespacio generado por 000 y 111. De pronto vale la pena mencionar que esto no es el mismo si tensor 3 veces, esto es simplemente, digamos, el estado que ocurre después de hacer estas, o sea, esta codificación no está dañando el teorema de no clonación. Pero bueno, este código, digamos, es bueno corrigiendo bit flips,
más adelante vamos a ver por qué es bueno corrigiendo bitflips, pero es malo corrigiendo las fases, errores en las fases. Entonces, eh, bueno, digamos, si queremos cuantificar esto, cuánto está mejorando esta codificación, si teníamos antes que la probabilidad que ocurriera un bitflip era P, pues ahora la probabilidad va a ser esta que está acá abajo, es decir, que ocurran 2 bitflips y 3 bitflips. Entonces, vale la pena hacer esta codificación. Entonces, esta codificación va a ser buena para bitflips. Podemos hacer lo mismo para corregir fases. Y básicamente el cuento es el mismo, simplemente que en vez de codificarlo en el subespacio 000 y 111, va a ser en estos estados más y menos. Estos son los, eh, aplicar la puerta Hammer, o sea, 0 más 1 y 0 menos 1. Y digamos, contrario al anterior, este va a ser bueno corrigiendo fases, pero va a ser malo corrigiendo bitflips. Entonces ahora la pregunta es cómo uno puede medir estos errores sin que se colapse la función de onda. Entonces uno puede medir el síndrome de error. Simplemente miramos qué qubit va a ser distinto. Entonces la idea por encimita es, podemos colocar 2 ancilas y hacemos 2 puertas CNOT acá y digamos la primera ancila acá nos va a decir si los primeros 2 qubits son distintos y colocamos otra ancila y medimos los 2 últimos y esto nos va a decir si los 2 últimos son distintos. Entonces, si medimos estas ancilas y nos sacamos 0,0, pues no hubo ningún error. Si nos sacamos 0,1, hubo un bitflip en el tercer código, en el tercer qubit. O sea, el primero, pues los dos son iguales, me saco un 0. Si los segundos son distintos, pues me va a sacar un 1. Uno llega a la conclusión pues, que el tercero fue el que se volteó. Bueno, acá de pronto también vale la pena mencionar que si llegan a haber 2 bitflips, pues esto no lo va a poder corregir. Lo va a terminar de corregir mal. Si nuestro 000 se convierte en un 101, pues lo va a corregir a 111. Solamente que pues esta probabilidad es más bajita, mucho más bajita, de orden casi p cuadrado. Entonces, no hay que preocuparse tanto por esto. Y bueno, entonces, ya con estas dos cosas hemos solucionado de alguna manera el teorema de no clonación, ya lo pudimos codificar bien y pues estamos midiendo los qubits sin que se colapse la función de onda y, lo podemos corregir. Medimos que un qubit se volteó, entonces simplemente aplicamos una puerta X y lo arreglamos. Ahora, el error, digamos, vamos a tener muchos más errores como rotaciones. Entonces, si tenemos, digamos, una rotación en un qubit, pues podemos descomponer esa rotación como, vamos a tener, con probabilidad coseno cuadrado ocurre la identidad y con probabilidad seno cuadrado ocurre un error en Z, un error en la fase. Entonces, si podemos corregir una fase, vamos a poder corregir esta rotación. ¿Por qué? Pues tenemos el estado, medimos con la ancila, entonces vamos a tener una superposición con el estado, donde medimos que la ancila no presenta ningún error. Acá aparece este 0, la ancila no tiene ningún error. Y el otro está, con probabilidad seno cuadrado, vamos a tener que la ancila sí midió un error. El punto es que cuando midamos la ancila, vamos a estar colapsando el estado. Entonces, vamos a saber, digamos, ocurrió un poquito la rotación. Medimos la ancila, entonces, o se rotó el bit, eh, o no le pasó nada. Entonces, digamos, lo importante acá es que esta coherencia lo que está haciendo es, tenemos al qubit si se está enredando con el ambiente y lo que estamos haciendo es pasar la coherencia que tiene nuestro qubit con el ambiente a la ancila con el ambiente y estamos de esta manera protegiendo pues el qubit. Digamos, esta sería como la diferencia con computación análoga, que uno podría decir como que pues los qubits me van a, digamos, uno podría hacer todo este mismo rollo con computación análoga, pero digamos, el plus de acá es que tenemos estas proyecciones y esto es lo que nos permite, digamos, poder hacer como estas correcciones que en computación análoga no se podría hacer. Entonces, bueno, ya para introducir bien el código de Shor es básicamente juntar los dos códigos anteriores. Corregimos fases y corregimos bitflips. Entonces el cero lógico se va a codificar de esta manera.
donde, digamos, acá cada paréntesis va a corregir las fases y dentro de cada uno de estos paréntesis vamos a poder corregir bitflips. Entonces, este código puede corregir cualquier tipo de error de Pauli. Puede corregir errores X, errores Z, y puede corregir también errores Y, porque Y simplemente es X por Z. Estas son las matrices de Pauli. Eh, entonces, digamos, vamos a poder corregir independientemente X, luego corregimos independientemente Z, entonces ya vamos a poder corregir cualquier error. Y lo bueno de esto es que estas matrices son una base para las matrices 2x2, entonces vamos a poder corregir cualquier error sobre un qubit. Esta es como una foto de cómo se podría implementar en circuitos este código. Y ya más generalmente, entonces, un código corrector de errores, digamos, va a ser una tupla que es una isometría y un conjunto de errores que vamos a poder corregir. Es una isometría parcial que va de un espacio de qubits lógicos, que son los que queremos codificar, a un espacio de qubits físicos, que es donde vamos a estar guardando toda nuestra información para que no se dañe. Entonces, si hay un error en el qubit físico, pues vamos a poder recuperar o vamos a tener nuestro qubit lógico intacto. Entonces, la idea es que va a existir un canal cuántico, un mapa que es completamente positivo y que preserve la traza, tal que después de que ocurran el error sobre nuestro estado codificado, vamos a poder recuperar el estado. Básicamente lo que veníamos diciendo antes. Colocar en ecuaciones esto de tenemos el estado, ocurre un error, vamos a querer volver a retomar nuestro estado que teníamos antes. Entonces, propiedades de pronto interesantes de estos códigos es que este conjunto de errores, digamos, es un espacio vectorial. Podemos corregir, si podemos corregir dos errores, podemos corregir cualquier combinación lineal de estos. Si queremos corregir errores sobre t qubits, es necesario corregir productos de matrices de Pauli de peso t, es decir, que esté actuando al menos en t qubits de manera no trivial. Que es básicamente el mismo argumento que teníamos antes. Si estos son una base para las matrices 2x2, pues vamos a tener que para t qubits, pues van a ser base para el producto el producto tensorial de este grupo de Pauli t veces. Bueno, n veces sí tenemos n qubits. Y la otra es que también vamos a poder corregir cualquier tipo de error con una precisión de epsilon t más 1. Básicamente, si tenemos un error, podemos hacer una expansión de Taylor y cada término de epsilon a la i pues va a tener i errores y pues nosotros vamos a poder corregir esos i errores. Entonces, cualquier error lo vamos a poder corregir con este código con cierta precisión. Entonces, digamos, si tenemos todos los qubits y todos están rotando un pequeño ángulo, porque, no sé, los tenemos en una látiz y de alguna manera, no sé, el sistema tiende a rotar estos qubits, pues se van a poder corregir con cierta precisión. Y bueno, ya con esto, la idea es cómo se pueden construir códigos lineales. Entonces, acá viene la idea de Calderbank, Shor y Steen, y es básicamente basarse en códigos lineales clásicos. Entonces, un código clásico básicamente es, estoy codificando k bits en n bits, y se llama lineal este código si es un espacio lineal de f2 a la n. Y pues si tenemos un subespacio lineal, pues lo vamos a poder generar con una matriz, se le llama matriz generadora, y es básicamente, vamos a coger las palabras que queremos codificar, las multiplicamos por g, y este va a ser nuestra cadena de bits ya codificada. Y digamos, uno también puede definir la parte ortogonal a este subespacio G, se le llama la matriz de chequeo paridad, y básicamente son las restricciones que debe cumplir el código. Digamos acá en este espacio de códigos lineales clásicos uno también va a tener lo mismo del síndrome de error, uno va a poder encontrar los errores que le están ocurriendo al subespacio, pero la idea es básicamente coger toda esta teoría de códigos clásicos que ya está bien construida y pasarla al caso de códigos cuánticos. Entonces,
Calderbank y Shor y Sting independientemente, ellos llegaron hasta construcción, y es, si tenemos dos códigos clásicos, que acá esta notación simplemente es, tengo n bits físicos y cada uno bits que quiero codificar. Entonces, si tengo dos códigos, si uno define este estado de esta manera, simplemente promediamos sobre CD2. Este subespacio generado por estos estados va a ser un subespacio correcto, va a ser un código cuántico. Y cuántos qubits va a estar codificando, K1 menos K2, si lo construimos de esta manera. El punto es que, primero que todo, estos códigos CSS a veces no son tan eficientes como uno quiere, y de alguna manera no está como capturando, capturando como muchos aspectos de lo que es un código cuántico. Entonces, Gottesman introdujo este formalismo que se llama el formalismo de estabilizadores, y es básicamente mirar qué operadores dejan invariante a este subespacio. Entonces, el estabilizador de un código se va a definir de esa manera. Cogemos todos los operadores del grupo de Pauli que dejan quieto ese subespacio, y esos operadores van a formar un grupo abeliano que deja quieto el código. Pero entonces la idea, digamos, es poder construir códigos, ¿verdad? Entonces, estamos cogiendo un código y estamos definiendo el estabilizador del código. Uno puede hacer lo contrario. Puedo buscarme un subgrupo de este grupo de Pauli sobre n qubits y miro a ver qué código va digamos, qué código va a generar. Y entonces uno puede hacer eso, ¿no? Cogemos un subgrupo abeliano de Pn que no contenga la identidad, menos la identidad, porque pues si tiene menos la identidad, pues no va a dejar quieto, o sea, el único subespacio que va a dejar quieto es el 0. Entonces podemos definir el código como todos los que quedan invariantes bajo este subgrupo. Entonces, claro, no todos los estabilizadores van a dar subespacios buenos, entonces toca elegir estos estabilizadores, digamos, con cuidado. Y bueno, uno ya podría ponerse a estudiar cuáles son los códigos cuáles son los errores que nuestro código no va a poder corregir. Entonces, uno define este NS, es simplemente la notación como lo trabajan en la literatura, pero es simplemente el estabilizador de ese, y es, cojamos todos los elementos del grupo de Pauli de n qubits que conmuten con el estabilizador. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Antes nosotros medíamos el síndrome de error simplemente colocando ancilas y todo esto. Ahorita la idea es, tenemos el subespacio y los errores de alguna manera me van a sacar los estados que están codificados en el subespacio afuera de ese subespacio. Entonces, cuando nosotros veamos cómo actúan estos operadores sobre estos estados, ya tengan errores o no tengan errores, si uno de esos no cumple esta propiedad de que cuando golpeamos el estado con un elemento del estabilizador es el mismo estado, digamos, puede que tenga un autovalor de -1. Entonces, cuando tenga autovalor de -1, vamos a saber que ha ocurrido un cierto tipo de error. Y ese tipo de error, pues, lo vamos a caracterizar por el elemento del, del estabilizador. Entonces, ya con esto, entonces veamos cuáles son los errores que no vamos a poder detectar. Entonces, son todos los que van a conmutar con el estabilizador y que no pertenecen al estabilizador. ¿Por qué no van a pertenecer al estabilizador? Porque el estabilizador lo deja quieto, ¿no? Entonces, no está afectando el código en realidad. Puede que sí, digamos, lo tuerza, pero sigue estando bien codificado y básicamente no le va a introducir ningún error. Y cuáles sí no se van a poder detectar son todos los errores que conmuten con el estabilizador, porque si conmutan con el estabilizador no lo vamos a poder, digamos, no va a llegar a tener un valor propio de -1. Entonces no vamos a poder tener ningún síndrome de error para poder detectar este error.
Entonces, listo, ahí viene el concepto de distancia de un código y es el elemento de este conjunto que tenga el menor peso. Eh, entonces, digamos, para corregirte errores, el código debe tener distancia 2t más 1. Esto, pues, digamos, actuamos sobre un estado con un elemento que tenga t errores, otro estado que tenga t errores, entonces a lo sumo vamos a tener 2t errores. Entonces la distancia del código debe ser 2t más 1 para estar seguros que estos errores sobre t qubits no van a afectar nuestro estado, nuestro subespacio. Otra cosa es que dos errores tienen el mismo síndrome. Si E daga F pertenece a este, este centralizador de S. Y también qué errores va a corregir este código. Eso es súper importante, ¿no? Porque tenemos el subespacio y queremos saber qué errores va a corregir este código. Simplemente esta condición, que E daga E, E daga sub I, J no pertenezca a los códigos a los errores no detectables. Eh, listo. Entonces, digamos, volviendo al código de repetición, como para aterrizar bien la idea es, tenemos esta codificación que es eh, esta repetición. Entonces, el estabilizador de este código que va a ser, van a ser estos dos elementos, los generadores. Vamos a tener tres elementos, ¿no? Va a ser Z, Z1, 1Z, Z y Z1, Z. Entonces, ya con estos dos elementos vamos a poder detectar cuáles son los errores que están ocurriendo sobre nuestro subespacio que está generado por 000 y 111. Entonces, digamos, hubo un bit flip, digamos este bit flip, el tercer qubit se volteó. Entonces, si nosotros medimos el síndrome de error, es ver el valor propio de este estado después de aplicar este operador. Entonces, el primer operador que va a hacer, le va a colocar un menos acá, entonces va a quedar alfa esto menos beta, luego otra vez otro menos, y el código va, y el estado va a quedar igual. Pero si hacemos este segundo, vamos a tener un menos que introduce este segundo qubit y un menos que va a introducir este tercer qubit. Entonces vamos a tener menos este estado. Y ahí podemos detectar que hubo un error en el tercer qubit. Listo. Y lo mismo para las fases. La diferencia acá es que para detectar bit flips vamos a actuar con estos zetas, que son los que introducen fases, y para encontrar errores en las fases vamos a actuar con estos bit flips. Es exactamente lo mismo, solamente que al revés. Entonces, repito, entonces para medir los errores de fase vamos a necesitar generadores que contengan X's y al revés también. Entonces, digamos así, facilita la construcción de los códigos CSS. Entonces, un ejemplo de los códigos que ya vimos es este código Sting, que es un código 713, es decir, tenemos 7 qubits físicos, un qubit que estamos codificando y tiene distancia 3, entonces puede corregir un error, cualquier error sobre un qubit. Entonces, este es inspirado en este código de Hamming. Esta es la matriz de chequeo de paridad de un código clásico. ¿Qué código clásico es este código? Y si tomamos, digamos, en la construcción que mostré antes, C1 es el código generado por la matriz ortogonal a esta H, la G que es ortogonal a esta H, y C2 como el espacio perpendicular, es decir, la generada por esta H. Bueno, digamos, vamos a tener un código cuántico que va a corregir un error en un qubit. Y si lo miramos con los estabilizadores que vamos a tener esta es la lista de los generadores de nuestro estabilizador. Si nos damos cuenta, es básicamente, cogimos esta matriz de chequeo de paridad y reemplazamos donde hay unos por Z. Entonces estos tres generadores me van a decir dónde hubo un bit flip. Y estos me van a decir dónde hubo un phase flip, donde tuve un error en Z. Entonces, bueno, este es un caso particular donde
donde estamos tomando la misma H, pero uno lo podría hacer para distintas matrices de chequeo de paridad. Y la idea sería colocar una matriz de chequeo de paridad, me va a corregir unas fases, y una matriz de chequeo de paridad me va a corregir unos bit flips. Este código en particular es bueno para la computación tolerante a fallos, lo que mencionaba antes de fault tolerance, que es básicamente colocar como errores, digamos, cuando las puertas presentan fallas, cuando Alice y Bob no tienen computadores perfectos. Y otro código que aparece bien interesante es este código de 5 qubits. Este no es un código CSS, este es un código, perdón, hay una hormiga. Este es un código que, si no estoy mal, como lo descubrieron, fue jugando con estabilizadores y está generado por estos 4 estabilizadores, pero de hecho es un código clásico sobre el campo de 4 elementos, que más adelante voy a mencionar de cómo aparece esto, pero digamos, este código tiene bastante importancia, sobre todo en lo que mencionaban al principio de la correspondencia de AES-SFT, que, digamos, aparece, con este código fue que trabajaron quienes fueron Preskill y Benny Yoshida y otras 2 personas que ahorita no me acuerdo bien el nombre. Entonces, listo. Volvamos a este código de 5 qubits. Entonces, este código es el código, digamos, más chiquito que uno puede construir para corregir un error. ¿Por qué? Porque vamos a tener entonces acá, para 5 qubits, vamos a tener 16 errores, ¿verdad? Vamos a tener, cada qubit puede tener un error en X, puede tener un error en Z, puede tener un error Y. Entonces, vamos a tener 15 errores y algo donde deje todos los qubits quietos. Y los números de elementos, los elementos del estabilizador eh, de este código son 16. Entonces, para cada error vamos a identificar un síndrome de error distinto. Entonces, a esto se le conoce un código perfecto, que es digamos, el código más chiquito para corregir un error. Y listo. Entonces, lo interesante es que también viene de un código clásico sobre GF4, que fue algo que desarrolló Shori, Calderbank y otros dos señores. Pero la idea es, bueno, acá presento algo que se llama como la notación simpléctica, que digamos facilita cálculos de estos estabilizadores. Un estabilizador se puede entender como un subespacio de este subespacio lineal de esta manera. Entonces, el grupo de Pauli, si ignoramos las fases, va a ser isomorfo a este espacio F a la 2n de 2 elementos. Para qubits vamos a tener lo mismo. Si ignoramos la fase, va a ser isomorfo a este espacio, simplemente que en vez de estar sobre 2, pues vamos a estar sobre el número de dits que tenga el qubit. Digamos, esto no sirve para cualquier qubit. Tiene que ser primo como para que no hayan errores, para que no hayan problemas en como degeneracy, como que, listo, digamos, para no tener problemas, es más fácil trabajar con qubits de orden primo. Entonces, bueno, si nosotros identificamos los elementos los elementos del grupo de Pauli de esta manera, como otra cosa que no dije, ¿por qué es F a la 2n? Porque tenemos n x's y n z's. Entonces, digamos ahí aparece ese F a la 2n. Entonces, entonces uno puede identificar estos elementos X, alfa, Z, beta como simplemente un vector
alfa beta, esto es una cadena de ceros y unos, este alfa y este beta son cadenas de ceros y unos, entonces el producto de Pauli se va a convertir en una suma y es mucho más fácil trabajar con esto que con los productos tensoriales de este grupo. Y esto permite también caracterizar, digamos, conmutación entre elementos del grupo de Pauli si este producto es cero. Este producto es el producto simpléctico. Normalmente acá es con un menos, pero estamos en un campo de orden 2, entonces es lo mismo. Pero si estuviéramos trabajando con qubits, acá aparecería un menos. Un ejemplo es, digamos, esta matriz, este operador ZXY, en esta notación va a ser 0, 1, 1 y 1, 0, 1. Digamos, este Y como es XZ, va a aparecer un 1 en la parte de X y un 1 en la parte de Z. Y bueno, entonces acá lo importante es que esto fue lo que trabajó. Permítanme un segundito. Voy a coger esto que lo dejé acá. Esto fue lo que trabajaron Calderban y Shor, y la idea es, vamos a estudiar, son códigos sobre el campo de 4 elementos, que es básicamente este campo, es coger los polinomios sobre Z2 y partir por este ideal, y si entonces identificamos el 0 con el 0, el Y, este es el error Y, con el 1, este campo, el 0, 1, que este es el error Z con el elemento, esta es una raíz de este polinomio y este omega cuadrado es la otra raíz de este otro polinomio. Vamos a estar básicamente estudiando código sobre GF4. Entonces, la idea de buscar códigos estabilizadores se va a reducir al caso de simplemente estudiar códigos sobre GF4. Entonces, abre como una puerta súper grande para poder crear códigos cuánticos. Claro, no van a ser como todos los códigos cuánticos, pero sí van a ser muchísimos. Y digamos, los códigos clásicos sobre GF4 están súper bien estudiados. Entonces, acá no van a ser no va a ser cualquier código sobre GF4, necesita tener una particularidad, que es que sea autoortogonal con respecto a un producto interno, que es básicamente que la traza del producto simpléctico sea cero. Está bien desarrollado en este paper de Calderban y Shor. Y bueno, si uno quisiera, digamos, no trabajar con qubits, sino con qubits, uno podría hacer básicamente lo mismo, estudiar códigos clásicos sobre el campo de cuadrado de elementos, donde pues de es primo nuevamente porque vamos a tener ahí problemas con el orden de los elementos del estabilizador. Y ya más o menos como para ir terminando, quería mencionar las tendencias que ahorita hay de estos códigos. Entonces uno es los códigos topológicos que introdujo Kitaev y es básicamente, digamos, estos son como los que han tomado tendencia en algunas compañías porque son los más fáciles de implementar, porque simplemente uno coge un látiz de, no sé, trampas de iones y la idea es tratar de ir corrigiendo los qubits lógicos que están codificados en esta látiz eh, y operar, digamos, puertas con estos, con estos qubits acá en esta látiz. Entonces, simplemente por encimita, uno cómo termina codificando qubits, uno introduce huecos en las caras y huecos en los vértices y esto trae, digamos, dos tipos de qubits que uno puede utilizar para hacer puertas de 2 qubits y aquí los errores o, digamos, las operaciones lógicas vienen siendo cadenas alrededor de estos huecos o cadenas a lo largo del látiz. Entonces es muy, digamos, bueno porque si nosotros creamos un látiz muy grande y hacemos qubits codificados con huecos muy grandes,
la probabilidad de que tengamos un error es muy bajita, porque lo que vamos a necesitar es que se cree, digamos, por coincidencia, así de la nada, con cierta probabilidad que se cree una cadena que al menos llegue hasta más de la mitad del látiz para que uno la termine corrigiendo a completar la cadena y ahí sí se introduce un error. Entonces, y lo mismo, digamos, si queremos introducir un error haciendo una cadena alrededor de un hueco, y digamos, esto está como bien estudiado, ¿no? Es estudiar el grupo de trenzas y, digamos, todo este cuento de homotopía está pues bien estudiado, entonces abre también una puerta a muchos códigos que corrijan errores. Eh, y, y al final, y ya para terminar, están estos códigos holográficos que fueron introducidos por, pues, fue al Meiri fue quien se dio cuenta como esta correspondencia y ya este Patawaski, Yoshida y Preskill y Harlow como que trabajaron más a fondo esta correspondencia y pues los últimos añitos también se ha trabajado bastante. Y es que, digamos, si uno tiene un espacio, digamos, en este caso es simplemente un disco de Poincaré, eh, entonces uno va a encontrar, digamos, una clase de códigos donde, digamos, acá en esta imagen, estos punticos rojos vienen siendo los qubits lógicos. Acá estamos codificando nuestros qubits y acá en la frontera, estos son los qubits físicos. Entonces uno puede entender eh, esta Tensor Network como, como un modelo que de hecho permite capturar ciertas características como esta fórmula de Ryu Takayanagi, que es, digamos, que nos dice cómo es la entropía en un pedacito de la frontera eh, en función del área de una geodésica que pasa por acá. Entonces, digamos, uno es una correspondencia, digamos, es algo muy fuerte, ¿no? Porque está cogiendo la correspondencia a SSFT, que es una cosa muy interesante que ha salido estos últimos años, y la idea de códigos correctores de errores, que también es súper fuerte, y unir estas dos cosas, pues, brinda un mundo de posibilidades bien amplio. Eh, y, y ya, esto era lo que les quería contar hoy. Estas son las referencias